El diccionario define la palabra koinonía como comunión, vínculo, lazo, unión. Con su origen griego y bíblico, koinonía es la gran palabra que usa José Nieves para describir su camino por el mundo del caballo de paso. A lo largo de su carrera, José ha establecido una gran comunión con sus caballos, clientes y colegas, lo cual le ha permitido destacarse como entrenador y exhibidor de caballos, al igual que como entrenador y guía de sus propietarios, adultos y jóvenes. Estar siempre abierto a aprender y enfocado en la individualización de sus ejemplares ha permitido que José llegara a ser una pieza clave para muchos campeones. Su gran conocimiento es reflejo del amor a su profesión y de su habilidad para innovar. En esta ocasión, José se sentó con Perfiles del Paso Fino para hablar de lo que lo hace el profesional que es hoy en día. Bienvenido, José, a Perfiles del Paso Fino. Gracias por la invitación y hacerme el acercamiento. Muchas gracias por aceptar. Yo no sé si la gente sabe que usted fue de los primeros asesores que tuvo Perfiles del Paso Fino. Y usted lo recordará, hace casi 3 años, en marzo cumplimos, o sea, por esta época ya se estaba hablando del tema. Y usted me ofreció consejos, recursos, muchas cosas. Se lo agradezco eternamente. De nada, para mí un placer. Bueno, para empezar, y para los que no lo conocen, cuéntenos un poquito sobre sus inicios como caballista. Como caballista, per se, pues, por mi abuelo, salgo de una familia que de parte de mi mamá tenía una vaquería y se usaba el caballo de la finca para recoger el ganado y fue mi primer interacción con un caballo y mientras fui creciendo, pues, como todo, en Puerto Rico se cabalga mucho. Cuando pasaba la gente a caballo por la carretera, pues yo era de esos niños que salía corriendo por la casa donde escuchaba el sonido y asomarme al balcón, ver la gente pasar a caballo todos los fines de semana. Más adelante, un tío mío, Palín, me regaló mi primer caballo. Puede ser que yo tuviera como 8 años por ahí. Ahí pues en la finca montando a caballo a lo que uno supiera hacer, montarse por ahí a correr, casi ni paraban bien ni nada, todo era una diversión, no importa el dolor de cabeza que uno pasara. Y después sucesivamente tuvo otro tío, me compró otro caballo al tiempo y con mis primos empezamos en los caballos de paseo, ¿no? Más adentrado en edad, como a los 14, 15 años, tuve un tiempo donde me metí un poco más en lo que son los caballos de correr andadura en Puerto Rico. Tenía ya una idea, un concepto de lo que era domar un caballo, viendo por televisión, viendo videos. Y entré un poco en la andadura ya. De ahí llegó un momento que un tío mío le hizo una finca a sus hijos. Y ellos ahí por primera vez tuvimos un entrenador de caballo paso fino en ese momento, el señor Luis Torres. Fue el entrenador y con esa persona pues me empecé a ver más lo que era el paso fino, en cuestión más de los caballos puros, un poquito del caballo colombiano. Y un día el señor me ofreció a ver si podía asistirle, ser el ayudante de él. Y por ahí empecé a descubrir más ya el ambiente, yendo a los shows, viendo un esquema más grande en realidad lo que la habilidad de esos caballos. La diferencia de estilo de los montadores y me intrigó mucho y ya que de por sí pues siempre he amado de los caballos, siempre han estado en mi cabeza y ya ahí la intriga fue tanta que llegó un momento como para el segundo o tercer año de universidad, le dije a mis papás que quería ser montador y por ahí seguí buscando formas de llegar aquí a los Estados Unidos, mediante a mi primo Onel García. Fue la persona que me consiguió mi primer trabajo acá de ayudante. Fue en Fantasy Paso Fino. En ese tiempo tuve la oportunidad de compartir con José Ortiz. Muchos lo conocían como Papo Trocha. En Fantasy estuvo un año. Totalmente un abrir de ojos más grande todavía. Llegar a los Estados Unidos,
En ese tiempo este deporte de verdad era mucho más grande. Íbamos a un show y veías a Símbolo, a Capitán, a Sonajero. Para esos momentos los shows eran una cosa inmensa, de cantidad de gente, cualquier show, fuera aquí en Ocala, en Georgia, en Miami, era... Y sucesivamente estuve un año ahí, de ese año volví a Puerto Rico, tuve otro año en Puerto Rico, me di cuenta que quería seguir aprendiendo y volví para atrás con el señor Jaime Suárez, que me había compartido con él un mes para la Mundial del 99 en Tampa, y hicimos una química muy bonita y él siempre me dijo, si algún día piensas virar, me llama. Y así hice, al año lo llamé, a los 2 días ya estaba por acá, eso fue en el 2001, y con él trabajé 6 años. Él fue la persona que abrió las puertas de su casa, su familia entera, siempre me han hecho sentir parte de la familia. Fue un aprendizaje inmenso. Es una persona que te pasa esa energía de querer penetrarte con el caballo, entender por qué el caballo, saber la persistencia que tú tienes que tener ante lo que se tiene que hacer correctamente por largo periodo de tiempo para que el caballo lo asimile, los procedimientos y la persistencia de ese procedimiento, porque pues hay mucha gente que igual yo tenía ese pensamiento, pensábamos que los caballos cambian en un mes, 2 meses, 3 meses, y sí, te cambian muchos factores visuales, pero el temperamento interno del caballo, canalizar esa energía donde el caballo lo haga en coidonía con el montador y con respeto hacia el montador y entendimiento hacia el montador, eso te toma más de un año tener un caballo que ya ese concepto y ese, uso la palabra coidonía, que ese caballo trabaje de acuerdo a tu voluntad. Siempre es tal, y él me hizo ver eso, ¿me entiendes? Ser paciente, perseverante. Y, ¿qué te puedo decir? Mediante a él, el resto del caballo aquí de Paso Fino en Estados Unidos fue que me conoció, porque él siempre me apoyó, me dio la oportunidad de sacar caballo, siempre me demostró que iba a mí, y siempre vivo agradecido con él. Él ha sido la persona, de verdad, que el resultado de lo que hoy en día, el ejemplo más grande me lo dio. Es una familia muy conocedora y muy influyente, por eso mismo, porque es de brazos abiertos, es lo mismo que muchos decimos de ellos. Sí, es que lo han hecho con ejemplos toda la vida, siguen trascendiendo, no importa las edades que tengamos hoy en día, siguen teniendo esa misma disciplina, esa misma consistencia, esa misma nitidez en los caballos, en las presentaciones. Y de igual manera tanto Jorge, Javier, siempre fui una persona que tenía el oído abierto a no ver los consejos como regaños ni como críticas, sino como un consejo, porque a veces hay cosas que uno no presta atención, pero al ojo no se ven correctas, en el estilo de montar, en la sentada, en la forma en que tú jalas, en la energía que emana a veces. Y ellos siempre fueron gente que cuando me decían, ¿sabes? Me veían algo, mira, trata de mejorar aquí, trata de mejorar acá, y siempre lo han hecho de buen corazón, y siempre vivo muy agradecido con todos ellos. Qué bonito. Volvamos un segundo. Usted tuvo carrera universitaria. Yo estuve, ¿Cuál fue? Fue que 2 años en algo es algo. en Calle. Sí, a mí me gustaba la matemática, en realidad no era que sea el más monstruo en matemáticas, pero fue que un día estaba en la escuela y uno siempre pregunta en high school, ¿qué carrera es la más demanda que tiene? Y lo otro. Me dijeron que la contabilidad. Me gustaba un poco la matemática y entré a la universidad con contabilidad computarizada. Y empecé lo más bien y todo, pero en ese transcurso conocí una persona que hoy en día no está con nosotros, hace tiempo murió, y Dios lo tenga en la gloria. Ahora mismo
no me acuerdo ni el nombre de él, porque no lo he mencionado hace muchos años. Y tuve la oportunidad de compartir con él de los primeros, antes de llegar al Señor, con quien yo trabajé a la finca. Tuve la oportunidad de compartir con él y verlo a él montando. Me llamó mucho la atención y como podía verlo todos los días, no sé, ese señor me dio la seguridad de que yo quería aprender eso. O sea, ya yo venía de estar tratando de domar caballo, pero con él ver los animales de empezar a final y no sé, un día lo sentí de la seguridad. Una inspiración. Ya una inspiración, llegué a mi casa y le dije, pum, ahí al momento, ya sé que eso es lo que quiero y me fui para abajo. Bueno, entonces la pregunta era por esto. Delvi era el nombre de él. Delvi. Usted salir de la universidad a entrenar caballos, sus papás. Mi mamá lloró. Mi mamá lloró. Yo soy el menor de la casa. Yo no sabía cocinar. Yo nunca viví solo. Podía haber tenido 19 años, 20 años por ahí. Pues sí, ya uno rumbeaba, como uno dice en Puerto Rico, cabalgaba, llegaba de noche, lo que fuese. Pero nunca había vivido solo. Y uno es el menor de la casa, pues mis papás salí de la universidad, ella siempre me pidió que terminara una carrera. Pero vieron que ya yo estaba seguro de lo que quería. Y ellos saben que yo soy medio terco cuando me da con algo y al final pues la seguridad era de saber por dónde iba. Pues mi primo ahí le tocaba coger la responsabilidad. Y nada, me apoyaron, mi familia siempre han sido, mis papás siempre han sido unas personas, me han apoyado mucho a cada uno de nosotros en la casa. Mis hermanos, mayormente mi hermano Javi, que es otro que le gusta los caballos. Mis papás per se no son caballistas. Mi papá es policía retirado hace muchos años, mi mamá fue maestra de inglés por muchos años, pero nunca fueron personas de interactuar mucho con animales. Y sí, les chocó mucho, pero ¿qué se podía hacer? Claro. Pregunto hoy en día, porque hoy en día hay mucho montador joven que está decidido que no haya la hora de pronto de salir del colegio para arrancar tiempo completo, o que recién salió y está dedicando toda su vida a esta profesión. Entonces, ¿usted diría que la universidad que sí hizo es algo que deberían intentar aquellos que están empezando? ¿O cómo ve usted la carrera con los caballos? Mira, la universidad es importante para todo el mundo. Lo ideal es poder terminar una carrera en la universidad y si pudieras hacer los caballos, ir aprendiendo en esto de los caballos en tiempo medio, ¿no? En el momento libre, pues sería lo ideal. Sería lo ideal, ¿por qué? Porque aunque es un deporte muy lindo cuando hablamos de uno con el caballo, interactuar con el caballo y aprender del caballo y uno lograr saber que también uno le está enseñando al caballo lo correcto. Es bonito. Esa faceta es bonita. Pero el día a vivir de este deporte es bien competitivo. Es extremadamente competitivo. ¿Y qué sucede? Tú te enfatizas en el caballo y después vas a un momento donde te entra la duda. ¿Habrá sido la mejor elección? Sí. ¿Qué más yo sé hacer? ¿Qué más en realidad me interesa hacer? Y por eso lo digo, porque no es secreto para nadie que el gremio ha decaído mucho de esa época que usted habla. Cuando yo empecé también y nos conocimos en el 2001, es que no cabía la gente para ver un espectáculo. Y había trabajo, y había diversión, y había quien enseñara, había ganas de aprender. Y aunque bajó mucho, en este momento está volviendo como a renacer, está surgiendo. Entonces, en este momento, pues que hay gente empezando, de pronto no se da cuenta del bajón que hubo y de la dificultad de tanta gente que vive de esto, que merca con esto y que cría a sus hijos con esto. Entonces, por eso yo le pregunto,
¿cómo ve usted el desarrollo de ese crecimiento que estamos viendo ahorita? Pues mira, evidentemente sí, ha mejorado un poco. Si usamos como regla de medición los años de los 90 y pico hasta el 2003, que fue el que yo pude vivir, que era una cosa espectacular, había mucho trabajo por donde quiera, cualquier persona conseguía trabajo, había muchísima más cantidad de fincas, tanto en el norte como acá. Y después cuando decayó en cuestión de la caída de la economía, del COVID, ha vuelto a mejorar un poco en que vemos la gente más animada. Vemos la gente con ganas, se ve que van a los shows. Decirte que hay mucha gente entrando, no. Gente de la cantidad de gente que económicamente podía tener una finca per se y manejar una finca con 15 animales, 20 animales, un montador. De eso son muy pocos los que poco a poco van llegando. Antes, en ese tiempo, perdón. Tranquilo. En esos tiempos había mucho de ese tipo de personas, mayormente los americanos. Era mucha finca de gente pudiente. Y hoy en día, pues sí, hay caballismo, ha mejorado mucho, pero son personas que tienen 1, 2, 5 caballitos, 3 caballitos. Y eso está bien, es mejor que nada, obviamente. Y el espíritu se sigue viendo ahí. En eso sí ha mejorado, pero decirle en ver ese boom, no lo veo tanto de esa manera. Mayormente vemos los mismos que llevan muchos años en este deporte, cambiando de sitio, gente de Colombia que ha venido para acá, gente de Puerto Rico, otros que han venido y han vuelto a irse, y sí llevan muchos años en el deporte, eso sí también lo hemos visto. Tiene razón, es más de movimiento, no es que haya aumentado la cantidad de caballistas, sino como que se han reorganizado y reanimado. Así mismo. Es verdad. Pues dentro de nuestra amistad, yo sé sus estudios de antes, sus estudios recientes, usted se abre, mejor dicho, a sus diferentes habilidades y gustos, pero no se ha salido de acá. Sigue montando, sigue entrenando, sigue disfrutando y viviendo este mundo. Podemos decir que es algo innato, lógicamente, pero ¿qué lo hace seguir? Todo es pasión. A mí per se, siempre me encantó cuando, además del caballo per se, cuando seguí descubriendo esa sensación de enseñanza y de aprendizaje yo con el caballo. Me apasionó mucho porque montarse en un caballo y ya organizado, un caballo que ya sabe ir para adelante y empujarlo y mostrarlo también es un don bien bonito y yo se lo respeto a todo el que tiene ese don. Y es para mucha gente es más importante porque en la pista todo el mundo quiere tratar de coger el premio de primer puesto y ese tipo de personas las hay y las respeto mucho y las miro y trato también de aprender el detalle de cada uno. Igual uno lo ha hecho en una que otra oportunidad en la vida, pero a mí poder coger un animal que tiene virtud y llevarlo a desarrollarlo, caballos que en el momento se les hace difícil entender por X y razón genéticamente de actitudes, buscar la manera que ese caballo entiende y llevarlo a que se desarrolle, eso a mí me llama la atención grandemente, definir qué actitud tiene el caballo, qué personalidad tiene, para saber qué orden de evento en la doma tengo que llevar para que llegue, porque hay muchos que van a ser bien nobles y no importa quién los monte y quién los empiece y quién los tire, la nobleza los va a dejar ser y la naturalidad los va a dejar ser. Y hay muchos que tienen caballos con mucha habilidad, con un temperamento un poco más vivo, caballos de una percepción muy rápida y de igual manera ese tipo de animal tiene unas defensas más rápidas por ese tipo de defensa y de esas ganas a la misma vez. Y definir esos caballos
y estar seguro que voy por la línea correcta, eso sí a mí me llama mucho la atención, mucho la atención. Hace un tiempo entrevistamos a William Cuervo y él en su entrevista nombró a una persona. Hace años ya. A usted, sí. Hace años de eso. ¿Sí? Sí. Y dijo que él admiraba mucho una vez que habló con usted y lo recordó, o sea, algo que lo marcó, que usted decía que escuchaba y aprendía de todo el mundo, pero aún así armaba su método y su forma. Y después usted mismo me dijo que tenía como que no lo buscó, pero que le llegaban ese tipo de caballos, que de pronto tenía cierto temperamento o a veces eran un reto o algo así. Pues como todo el que empieza en los caballos, cuando tú eres ayudante, es una faceta, uno no lo puede usar de queja, ni de lamento, ni nada de eso. Hay unas cosas en la vida que a mí nunca me definí en decirme, tienes que quitar la excusa por un lado. Buenísimo. Eso la excusa sí. No te llega a ningún lado. Tiene que haber una razón y la razón tú tienes que comprobarla. Entonces, sí, todos los que empezamos en los caballos, obviamente te va a tocar el que el montador al momento no quiere, porque si el montador ya ganó su nombre, si el montador ya tiene un conocimiento y el montador en la pista ya lo demuestra, el dueño de la finca per se ya interesa más llevar el resultado a la pista, porque esa es su diversión, ir allá y estar en la pelea dentro del picadero. Y siempre hay animales que van a ser más tardíos, donde el montador primordial de la finca en el momento no le puede gastarle la energía, como dice uno, no porque no quieran, sino porque hay un tiempo de competencia que es más primordial, y tienen el ayudante. Y eso nos toca a todos. Yo creo que el que no le toca eso no aprende. Tiene que tocarte ese caballo. Y sí, igual que a todos, me tocó como que siempre dime un poco resultados positivos. Y como a mí me intrigaba, tampoco fui un muchacho de decir no lo quiero montar, porque como me intrigaba, seguía encima del caballo, pero seguía para aprender. Yo trataba de llegar al límite. Muchas veces uno comete errores, muchas veces todo te sale bien, pero si tú no tratas de llegar al límite y darte cuenta cuándo es el límite, por qué fue el límite, de acuerdo al temperamento del caballo, tú no vas a crear ese conocimiento que te da la seguridad hoy en día para decirle, este caballo va a tardar tanto, no importa cuánto le haga, y este va a estar bien rápido, porque él nació con este don de actitud. Esos son los caballos que te lo enseñan, porque la persistencia de tu tratar de llevar ese caballo a esa organización, habrá muchos que nunca te llegaron a hacerlo, pero en algo mejoraron. En algo mejoraron. Y eso te va como amoldando, ¿no? Dándote la seguridad, moldando, sí, dándote la seguridad de que nadie es así, no hay forma otra. Eso va a ser así. Y es que de usted se conoce mucho su sentido de compromiso y su ética de trabajo. Gracias. Diría yo que es algo muy notorio y que es algo que lo ha llevado a desarrollar quien es hoy en día. Esos retos del comienzo de la carrera los usó como herramienta. Toda la vida los uso como herramienta. Y todavía lo hace, y entonces ha desarrollado de pronto unos métodos especiales, y lo más clave es que no generaliza, que cada caballo es un individuo, y como lo decía, viendo cómo lo acepta el temperamento de X o Y caballo y ajustándose en el camino. Sí, ellos todos nos vemos haciendo lo mismo, y técnicamente, físicamente hacemos lo mismo, parar, quebrar, buscar que el caballo se aliviane en la mano. Sí, todo eso es correcto, pero el montador tiene que tener un entendimiento claro. Siempre voy a repetir mucho eso, de acuerdo al temperamento y a la capacidad de entendimiento de ese caballo, de acuerdo al temperamento que tenga. No es que no lo vaya a atender o entender, pero un caballo te lo puede hacer en 3 meses, un caballo te lo va a hacer en 7, porque
la defensa natural del caballo, genéticamente, hay caballos que viven más tiempo en esa desconfianza de dejarse hacer, de participar con uno. Y hay otros que son tan, vuelvo y digo, tan nobles que los echas para adelante y salen a ritmo, le das 2 paronillas livianas, se van livianos en la mano, vas a girar y no se barren, no se echan de atrás, no, ¿sabes? Hacen todo, pues claro, con ese caballo te va a hacer ver super montador rápido, porque ese caballo ya en 7, 8 meses, la gente dice, wow, parece un caballo adulto. Claro, el muchacho tiene que ver, porque el que está seguro también y otros que no están seguros, pero no se ponen a invertir, simplemente se adhieren al caballo y lo van a llevar. La cuestión es coger el caballo que no quiere cooperar contigo. ¿Y cómo lo va a inspirar a que coopere? Y definir si es bravo o no es bravo, porque la gente ve un caballo que le diste un paroncito y se levantó en 2 manos. Entonces ya la gente se cae bravo, pues se levantó en 2 manos. Y sinceramente son formas, sí, del caballo llevar la contraria, pero no significa que el caballo en realidad no quiera hacerlo. Pues no sabe hacerlo. No quiere decir que el montador lo hizo mal en pararse. O sea, en la forma en que lo paró y que se levantó en 2 manos. Pero hay un porqué. Y ese es el momento donde uno dice, ok, él reacciona así, pues sí, le voy a cambiar el sentido, le voy a cambiar la herramienta. O lo hizo como una exageración, no un amedrentamiento. Hay caballos que te lo hace de amedrentamiento, pero no, en realidad no son guapos. ¿Me entiendes? Pero si el montador no define eso, pues el caballo se queda en eso o empeora en lo que estaba haciendo. Y el que lo sabe, pues tú ves que ya las 2, 3 semanas el caballo per se esa faceta dejó de hacerlo, y eso es lo que a mí me gusta. Eso es. Bueno, y aunque usted es ingenioso, le gusta innovar y todo eso, ha tenido sus maestros. Cuénteme algunos de ellos, sus ídolos cuando empezó, sus maestros de toda la vida. Ya hablamos de Jaime Suárez. Claro. Pues mira, por la puerta abierta con Jaime aquí en los Estados Unidos. Antes de Jaime tuve la oportunidad de mirarlo, iba a la finca, me dio la oportunidad de ir a su finca y mirarlo. Yo estaba yendo a la universidad cuando eso. Era Jimmy. Jimmy tenía una finca, le decían La Imprenta, todavía existe, Poché estuvo muchos años allí también. Yo iba y me sentaba por allí calladito y él montaba y en ese tiempo tenía un amigo de muchos años, le decimos Chevy, era ayudante de él, Raúl, y habían 2 o 3 muchachos y lo veía montar. Nunca llegué a trabajar con él, pero sí me dejaba mirarlo. Siempre una persona que fue una imagen de la evolución de la doma en los caballos para mí. Fue una imagen muy grande en Puerto Rico, más que nada. De las pocas personas que tuve la oportunidad de trabajar en Puerto Rico. No, con él no trabajé, pero compartir sería la palabra más correcta. David Castro, todos nosotros creo que ese señor siempre va a salir, porque pues Vela Símbolo, Vela Capuchino, ver todos esos caballos que muchos vimos, otros vieron más. Obviamente yo estoy hablando de un tiempo donde ya yo estaba empezando los caballos. Siempre fue un tremendo caballero. El tiempo que estuve aquí, también fui a la finca, era una persona que te compartía el tiempo de él. Siempre. Tú podías hacerle cualquier pregunta y siempre tenía la nobleza y las ganas de enseñarte su perspectiva de lo que estaba haciendo. Y cuando uno veía esos caballos montados, era espectacular. Su hermano Pacho, tuve la oportunidad de dialogar un poco con él. Pero gente más directa en el deporte, pues obviamente Jorge, Javier, que compartí con ellos montando cuando estábamos más en fincas más cercanas cuando eso. Alvin Pérez, cuando ya yo salí de Jaime, empecé por mi cuenta. Tuve un tiempo de compartir con Alvin como 4 meses. Creo que fue 2008, no me acuerdo bien, por allá. Un día me hizo el acercamiento y me dijo que si yo que deseaba, que él me abría las puertas para que
fuera a su finca y esto y lo otro, y estuve yendo 4 meses, un abril de ojos bien bonito porque vuelvo a lo mismo, como todos entendemos que todos hacemos lo mismo, pero cuando uno ve a otra persona que sí hace lo mismo, quiebra para, pero en la forma que lo hace, en qué se enfatiza, en qué orden de evento, qué es más primordial para él, qué era más primordial para mí, ver los caballos con que cambian, la calidad de caballos que tenía en ese momento, que siempre tuvo unos caballos, como el nombre de la finca hoy en día, élite. Que era la Gaita, la Contestador, la Torcoroma, la Semilla, que salió de acá, y un sinnúmero de animales. Me di cuenta, o sea, que hay diferentes estilos, aunque quebremos, paremos, hay diferentes estilos de acuerdo a la personalidad del montador y lo que le entiende que es primordial de acuerdo al caballo. Y fue otra persona que me abrió mucho los ojos. Con Jimmy volví a compartir 2 o 3 meses acá, cuando estaba en Anthony. Ahí ya, pues, fuimos más amistosa la relación en cuestión de, siempre ha sido un caballero, Jimmy te hace sentir cómodo siempre que uno está allí, sí. Pero fue una cosa más plática, a la misma vez que lo veía montar, me explicaba su razonamiento, yo le preguntaba, él me decía, mira, hago esto, le busco esto, me gusta más que se muevan de aquí, que se muevan de allá, el sentido, la pisada, esa palabra con Jimmy, que me tardó un tiempo, en mi entender creo que la definí, ¿no? De lo que es la pisada del caballo, para mí fue bien importante esa palabra, porque lo veía expresado en los caballos de él cuando lo trabajaba. Y entonces también otra persona que ha iluminado a muchas personas en el deporte. Y las que se me queden, pues por compartir con muchos que también le aprendí, ¿me entiendes? Obviamente a todos, aunque en la pista hay mucha gente que no tiene el resultado que uno quisiera y que ellos quisieran, también uno los mira de lejos y tienen ciertas técnicas y ciertas cosas que son buenas también. Y uno empieza copiando, ¿no? Creyendo que está haciendo lo mismo y descubre cómo el caballo lo va asimilando, y también le he aprendido a gente que no se reconocen tanto en las pistas. Claro. Es interesante porque va uno analizando como lo que va viendo día a día, y lo que decía William, que resaltaba de usted, el hecho de darle la atención al humano, al igual que al caballo. Claro. Los caballos son una expresión, para mí, tú miras a un caballo caminando y las posiciones corporales con que el caballo camina, hay muchas que son genéticas, obviamente, es un estilo con que nació. Pero cuando el caballo que se queja o no lleva un entendimiento, o el caballo no quiere cooperar, porque hay caballos que solamente nacieron con un mal, que no le gusta que los monten. Entonces, obviamente el caballo lo expresa en ciertos movimientos, inconsistencia, sea en la pisada, en la trasera, en las manos, en las orejas, te da una percepción de la personalidad de ese caballo. Entonces, tú tienes que saber qué personalidad tiene ese caballo para poder también interpretar lo que el montador le quiere dejar saber al caballo. No te puedes poner simplemente una persona jalando cuello y si tú vas a llegar a tu casa a jalar cuello y te va a hacer así. Pero si uno no aprende a interpretar un poco qué actitud tiene ese caballo en el aprendizaje, pues vas a experimentar, pero no sabes qué buscar. No te das cuenta cuando el caballo te está entendiendo o no te entiende porque lo estás haciendo un poquito exagerado o de más o de menos. Porque hay caballos que hay momentos que hay que encontrarse con ellos y ellos tienen que encontrarse con uno para de ahí en adelante tomar un cierto respeto. Si no defines eso visualmente en el sentido, vas a vivir toda la vida jalando cabeza y parando y ya. Es verdad. Bueno, y ahora que menciona eso, el cuerpo del caballo y la forma que él se comunica con el montador, ¿qué opina usted de la medicina deportiva?
que hay masajes, quiropraxia, tratamientos, todo ese tema. ¿Lo ha vivido más de cerca últimamente, yo creo? Sí, sí, lo Ajá, viví y me cuénteme. gusta. Me gusta porque es como todo. Tú trabajas y tú vas a amanecer un día que te va a doler una extremidad de tu cuerpo. Ujú, Eh, y igual el caballo, ante un dolor, se va a moldar de una forma y a veces eh, la medicina como equina de masaje y eso te ayuda mucho. Lo viví el tiempo de trabajé con Jonathan. ujú, Él es bien fiel a eso. Y venía en tanto Sandra Puy como una señora de Colombia que traían por unos animales que habían de Colombia acá. ujú. Eh, lo vi el cambio. Vi el cambio. Hay mucho que se relaja, mucho, físicamente, cuando vas a bregar con ellos, caballos que son muy tensionados por la gente, Ujú. eh, se relajan mucho y en la silla lo sientes también. Eh, sabiendo la capacidad de habilidad que tenga el caballo, tú sabes qué día se le hizo más fácil hacerlo y qué día no, ¿me entiendes? Y si tuvo la terapia en ese intervalo de tiempo, en qué tiempo tú empezaste a sentir lo que se le hacía más Ujú. fácil hacerlo. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno, es una cosa muy importante. Eh, pues mucha gente no sé si le dará la misma importancia, pero sí, yo te puedo decir que es una faceta súper importante en las Sí, competencias. totalmente. Yo lo he visto con mis propios caballos. Y es que partimos de la base que el caballo es un atleta. Y Ujú, así como a un futbolista o a un beisbolista se le da una terapia, una relajación de músculos, un cuidado de articulaciones y ujú, todo eso, el caballo con mayor razón, que lleva un peso encima. Este caballo de paso que hace un impacto fuerte contra el piso ujú. y que tiene pues sus dolores, sus días, sus ratos, ¿no? Sí, Entonces, como dice usted, en vez de estar ahí jalando cuellos, de pronto hay un problema de fondo que puede uno identificar y prevenir una lesión, me parece. sí, sí, eso Sirve es para como muchas todo. cosas. La tensión de un caballo le va a crear ciertos dolores, y el veterinario te va a ayudar a que el caballo se sienta mejor. No significa que el caballo pues estaba duro el cuello, el veterinario le dio un masaje y ya salió quebrando liviano. Eso Ni no, que lo va a meter en paz, ni que le no, va a no, mejorar. no. El ejercicio tiene que estar, igual que Ujú, cualquier atleta. Eso ya es parte del entrenamiento. ujú. Pero para que ese cuerpo perdure sin problemas mayores que se pueden prevenir con simplemente un masaje, todo ese tipo de técnicas que tienen ellos, pues claro, para mí es una cosa súper obvia, importante, Sí, porque tú no vas a trabajar encima de un músculo dolido, porque ya esa persona por lo menos alivió ese músculo y mañana sales otra vez a ejercitar, hasta que vas a llegar a un momento que tu cuerpo asimile el ejercicio, se ambientaliza el ejercicio y es ujú, menos lo que vas a usarlo de pronto y el caballo siempre se vio teniendo un rendimiento y fueron mejorando escalonadamente, positivamente. claro. Bueno, y hablando de eso, usted que está trabajando con los caballos toda la vida, se puede decir. Mm. Ahora lo estamos viendo trabajar con niños, que yo sé que siempre le han gustado, pero trabajar del lado de los niños, ¿cómo ha sido para usted esa experiencia? Mira, pues es una cosa que trae la vida. Creo que Diosito va madurando a uno porque tengo mis hijos hoy en día Ujú. y le cambia a uno un poquito la personalidad, la paciencia. Lo digo riéndome porque hay que aceptar las cosas de la vida. Uy, sí. Con Jaime, eh, yo era el que bregaba con Jaimito, con la yegua poderosa, con Julia, con Ñañi, que los quiero muchísimo pero yo creo que a ellos les tocó vivir la faceta donde yo todavía no tenía esa madurez o esa paciencia. Ujú. Tenía la buena voluntad, pero no tenía la paciencia. Eh, Hoy en día se me hace más fácil. Ellos
con ellos Jaimito y Julia, pues lo digo jocosamente, como una anécdota alegre, ¿no? De mi vida. Jaimito siempre fue un muchacho desde niño muy dotado para mí, para montar. Un niño que siempre miraba tanto a sus tíos, a su papá, entiendo que me miraba a mí, pues estaba en la finca. Obviamente era un muchachito que sin decir nada, sin hablar, tú lo veías que él de 5, 8, 9 años, él ya jalaba callado, ni preguntaba. Pero tú sabías que él estaba haciendo y que él más o menos buscaba. Y con él se me hacía más fácil, porque yo le pedía que regañara el animal o hiciera algo, y él nunca dudaba. Sea en la finca como fuera en el show, él hacía lo que uno dijera, y con él se me hacía bastante fácil todo. Con Julia igual, Julia siempre fue una muchacha, una niña que le gustaba montar, y si me salía bien y si no también, tranquila, ya no se echaba de... Sí, lo disfrutaba hacer. Con Ñañi, fue la parte donde digo, bueno, a ella le tocó aguantar un poquito porque Ñañi siempre fue más cuidadosa, y al yo no ver que tenía esa seguridad de Jaimito y eso, pues ahí le perdía yo a veces la paciencia, porque si no le salía, yo pues era un poquito, no era susceptible, vamos a decir la palabra, y terminábamos los dos que se acabó la clase. Si no vas a hacer lo que te digo, se acabó la clase. Y ya tú sabes, le tocaba venir a Jaime, montarla, pues con los años fue uno mejorando, pero hoy en día, con las niñas que estoy trabajando, del señor Marlon, obviamente es diferente. Ya uno tiene sus hijos, ya uno siente más como papá, tiene la paciencia, el deseo de que le salga bien, y esas niñas tienen una crianza muy bonita. Espectacular. Tienen un concepto, sí competitivo, pero de disfrute, de que la vida es estar encima de algo, y si no me salió bien, mejorarlo y tratar, y ellas siempre se van felices con primero, segundo, cuarto, quinto, no importa. Y eso también me ayuda mucho la crianza de ellas, y le gustan los caballos. Es bien lindo verlas como compiten ellas, pero de igual manera se quedan hasta las tantas de la noche viendo cada una de sus amigas competir. Se lo piden al papá, no, mi amiga tal va a competir, yo quiero verla, quiero apoyarla. Tanto con las niñas como con los montadores, los adultos, todos son... Todo. Ella pues se me ha hecho más fácil hoy en día. Increíbles. Claro. Pues yo comparto mucho con ellas porque son muy amigas de mi hija. Son niñas, siempre andan juntas. Le cuento un paréntesis, hace una semana, 2, del cumpleaños de mi hija, fuimos a bolos aquí en Ocala. Estamos nosotros en bolos y ellas con el celular viendo la feria de Ponce, todas tres, increíble. Y opinando, y le toca a usted, sí, espere, que va a pasar no sé quién. Es bien bonito. Yo les digo a ellas, las caballistas más caballistas. No, y la hija suya, yo no me sé la cantidad de caballos que ella se sabe de padres, hijos, de quién lo montó, dónde esto, qué edad tiene. Cuando alguien nace con la pasión, es increíble cómo todo se le hace tan fácil. Sí. No es ningún trabajo, ningún sacrificio. Ellas se gozan todo y es bien bonito, y uno se lo vive. Cuando ellas están compitiendo, uno acá, yo creo que todo montador se siente más ansioso cuando tiene un dueño adentro y un niño adentro que lo que uno tiene cuando uno compite un caballo, porque no es uno el que va. Sí. Entonces uno está fuera de sus manos. Uno quiere que ellos tengan ese conocimiento que tú tienes, y aún teniéndolo, sabemos a veces que hay unos caballos que te toca lidiar con ellos allá adentro, disimularlos. No es que no son los más fáciles, pero si te duermes o dudas en un segundito, el detallito te cambia de posición, y eso a todos los montadores nos pone, se nos ve todos corriendo por ese riel para aquí, para allá, dando instrucciones. Y es admirable esos niños. A mí me encanta ver lo tranquilo que ellos se ven, mayormente derechitos allá adentro, y ya tratando de hacerle caso a uno, y es bien.
y el manejo que han adquirido, porque hay muchos entrenadores que están traspasando esa información, ese conocimiento, y muchos niños que lo reciben, porque no todo el mundo entiende. Hay veces que uno no entiende lo que le están diciendo, o no entiende lo que el caballo está diciendo. Sí, eso es todo montador, todo niño, adulto, el que sea. Yo siempre he creído que todo dueño tiene que aprender el concepto de un montador. Me explico, estuve, por decirle el ejemplo, don Martín, que fue una de las personas que más me dejó ver en el deporte Con desvelo. Con desvelo de don Martín, que nos fue 3 años espectacular, un caballo que venía de menos a más, un caballo que en su principio fue un caballo que no cooperaba mucho, traicionaba mucho en las pistas. Martín y don Aguilda siempre fueron personas muy pasivas, muy creyentes en mí, y le dije, bueno, el caballo se va a incorporar, pero va a tardar un tiempo porque este caballo tiene cierta actitud que tampoco tú te podías imponer con él así, porque si tenías que los dos ir bandeando hasta que fueran ganando su respeto mutuo. Y lo que te lleva a los dueños es que Martín, para poder competir ese caballo en dueño, le tardó como 1 año y medio. Porque era un caballo, era bien de ritmo, era un caballo, para mí, como montador, era de silla. O sea, yo salía automático a trabajar. Pero usaré la palabra, un caballo muy perceptivo, un caballo sensible. Y no hablo de la rienda per se, es de los comandos, de la energía. Entonces era un caballo. Martín es una persona muy viva, alegre, me encanta, pues antes vino a visitarme. Y esa misma energía la tenía el caballo. Entonces, ese caballo ya tú te le montabas y tú nada más con inclinarte, inclinarte, y ese caballo salía para adelante como si le hubieras dado 20 chupas de dientes. Entonces él se alborotaba. Y entonces ese caballo se le alborotaba. Y que él llegara a ese punto fue 1 año de práctica, no era que viniera todos los días, a veces venía una vez en semana, cuando podían. Y en el principio él no lo veía, yo no he hecho nada, te inclinaste mucho, siéntelo. Siente tu movimiento del cuerpo, date cuenta cómo el caballo asimiló el giro en la mano, esto, lo otro, porque igual tú haces una reacción que para ti es poquito, para el caballo es mucho, para otro caballo es poquito. Pero esa es la química, buscar que él se entienda. Y esa faceta fue muy bonita también, porque Martín siempre fue un señor echado para adelante, nunca se frustraba aunque no le saliera. Y estuvo ese 1 año y medio hasta que un día, de principio a fin, yo lo veía trabajando en el picadero y yo no tenía que corregirle nada. Nada. O sea, no sé, pero ahora vamos a averiguar cuán buena eres tú dentro de la pista, si no te da el frío olímpico, como decimos en Puerto Rico. Y creo que debutamos por primera vez en un Ocala y me asombré. Ese señor era más concentrado dentro de la pista que en la finca. Era pistero. De verdad que me salió bien pistero y fue otra faceta, así no te puedo negar. Era nervios muy grandes porque volvemos a lo mismo, el caballo tenía muchas cosas que había que hacerlo de la manera que el caballo lo asimilaba. Pero fue un momento bien bonito, fueron 3 años muy bonitos. Y me llama la atención que lo diga porque hay veces que la gente dice, el caballo, el dueño no tiene que acostumbrarse a como el montador monta el caballo. El dueño debe poder, el montador lo debe poder entrenar para que él lo pueda montar. Y aunque eso es cierto, con mi propia experiencia también sé que hay caballos que son como ellos son y uno no es que se esté amoldando al montador tal vez, sino al caballo también. Yo no puedo montar el trochador como montó la yegua, como montó el potro. Entonces, creo que a veces es como que le tiran muy duro al montador, porque a veces ustedes hacen hasta donde pueden, pero ya acoplar es que son 2 cerebros, 2 corazones. Lo que pasa es que usted ha dicho, son 2 cerebros, 2 corazones. Pero todo dueño tiene que aprender a sentir, porque el caballo no es una máquina. Tú no vas a sentarte y dejar las manos quietas y voy para la izquierda y ya. Y el giro, tú tienes que controlar ese giro, tú tienes que controlar la energía de ese caballo, tú tienes que averiguar si es un caballo que hay que bajarlo para el giro, si hay que subirlo para el giro.
¿me entiendes? Cuando vas para la tabla. Entonces, el dueño no le puede echar de todo la culpa al caballo y ni al montador. Porque si tú quieres montar caballo, tú tienes que saber de caballo. Tú quieres... Y ni a sí mismo también, porque le digo, hay personas, sabemos que en momentos nos sentimos como que nosotros causamos algo malo y a veces uno también se tira muy duro a sí mismo. Mira, eso es una de las cosas que a mí me intrigó también cuando estaba de muchachito en los caballos allá en Puerto Rico, que íbamos a los shows y con diferentes personas que uno trabajó. Esa faceta de que no se la voy a prestar, no quiero que el dueño la monte porque se me daña. Eso a mí ¿sabes? Yo decía, pero si el dueño es dueño, obviamente, tiene que haber, creo yo y entiendo, tiene que haber una coidonía entre el dueño y el montal, un respeto, un entendimiento, sabiendo que el caballo tiene, pues tampoco es que lo vas a estar parrandeando como un loco, porque hay caballos que sí se suben y después para bajarlo es difícil, ¿no? Claro. Hay otros que no importa. Todo de acuerdo a la conciencia del dueño que después no, y del montador que después no estén a ver quién tuvo la culpa de los dos. Eso a mí nunca me ha gustado ni me ha llamado la atención. Pero un caballo con el temperamento adecuado y en el entendimiento adecuado de su montador, claro que el dueño lo puede dar 2 o 3 vueltas y parrandear para aquí, para allá. Ahora el montador tiene que también, y el dueño igual, en una mentalidad de uno de enseñanza y el otro de aprendizaje, no de crítica, ni de que yo puedo, ni que estoy cometiendo un error, ni nada. Porque primero tiene que pasar el error para tú darte cuenta qué hice de más o qué hice de menos. Y esa práctica te va a llegar al momento, y cuando tú sientes eso y sabes dominar eso y sabes interpretar eso, eso es la química bonita de montar caballo. Eso es lo que llena a la gente de energía y de ganas de ir para el otro show. Controlar todas esas sensaciones y todos esos conocimientos. Entonces pasemos a hablar de un recuerdo, una anécdota. ¿Cuál será? Que le haya marcado de su vida caballista. Cuénteme algo que quiera compartir. Rey Midas de Monteverde en un nacional en Georgia. No sé si era 2005, 2004, no me acuerdo bien. Fue un nacional bonito porque ese caballo siempre fue un caballo cumplidor, era un caballo siempre que se veía en las pistas, lo habían montado otros montadores importantes, ¿no? Pero era como el caballo que nadie esperaba, porque no era el caballo del conjunto, era un caballo bayo, no era el más patudo. Y ese caballo me estaba trabajando súper. Y me acuerdo en ese show, me salió muy bueno. Y los caballos, los que se esperaba para la pista, no salieron cumpliendo el 100%, unos en claridad de ritmo, otros en comportamiento. Fueron decayendo, ¿no? Durante el evento. Pero en el evento, a mí no me fue nada de bien. El caballo mío salió muy bueno. Yo me sentía que estaba mínimo segundo. Y terminé botado. No cogí nada. Fue un momento bien impactante para mí, pero un aprendizaje muy grande. Porque salí de allí con lágrimas saliendo de mis ojitos. Llegué al room molesto, de las pocas veces que uno se siente seguro de que tu caballo estaba en los primeros 2 puestos por los errores que cometieron los otros, pero lo más bonito de todo y el aprendizaje grande fue que mucha gente pasaron por el room, reconocieron lo bien que había salido el caballo, ¿no? O sea, que se veía ante los buenos, se dejó mirar y se dejó apreciarle allá adentro, y me dijeron, sácalo para el campeonato. Y yo le decía, ¿pero para qué? Si a los jueces no les gustó el caballo.
Y vino este señor, Mario Jensen. Ese tiempo, yo creo que él estaba empezando a venir a los Estados Unidos. Ya tenía animales acá. Ese tiempo le montaba Guaro Pichardo. Pero ya teníamos una cierta amistad en ese momento y Mario me dijo estas palabras, me dijo, ¿y qué tú tienes que perder? Si ya tú perdiste, tú estás dejando de ganar, tu caballo está bueno. Los otros están cometiendo unos errores que es difícil que para la clase Para el campeonato los puedan arreglar. Uh-huh. El tuyo no tiene ninguno. Uh-huh. Y ya perdiste una vez. Y esas palabras, esa forma de mirar la situación, yo la vi en el momento negativo, todo lo malo, todo lo humano, no le gusta, no esto, no lo otro. Uh-huh. Y él me enseñó en ese momento la forma positiva de verlo. Claro. Y volvimos, entramos al campeonato y fue diferente. Creo que más que nada yo le agradecí mucho a la gente porque se sentía, eso fue lo que me hizo vivirme ese evento, la gente gritándole a positivo al caballo cuando uno pasa por cerca de la gente, con la emoción que te dice las cosas, con el apoyo que le iban diciendo a uno en el camino. Yo pues era un muchacho, el ayudante Jaime, que ya había aprendido un poco, que ya me estaba haciendo unas presentaciones dignas dentro de la pista. El apoyo de Jaime de igual manera estaba ahí. Y terminamos siendo reservados contra el caballo arcoíris. Wow. Ese momento me lo vi muy grande, porque más que nada, ese aprendizaje, esa forma de ver la situación, el reconocimiento de que el caballo salió en una nitidez, en una perfección, y el apoyo de la gente, el grito, esa gente, sentir esa emoción de la gente que todos van contigo, o sea, quieren que, yo creo que eso hizo a los jueces reflexionar, ¿no? Para el campeonato y poner la atención y terminamos siendo reservados. Eso me lo viví, siempre lo llevaré, te digo, para mí es el show que más me he vivido en mi vida. De habilidad, de agilidad, mi caballo no iba a ser mejor. Pero ese día, ese caballo estaba mejor en condiciones de competencia, de presentación dentro de la pista, que esos otros caballos. Y yo entiendo que siempre, todavía lo vivimos. Hay momentos que el ojo se llena más por la admiración de habilidades y a veces esa admiración te quita la objetividad de lo que es dentro de la pista, las condiciones de dentro de la pista. Y eso es una cosa humana. Es una cosa humana. Yo nunca he sido una persona de per se de quejarme con los jueces, ni criticar eso, porque siempre vamos a ser humanos y esto es una percepción. Claro. Pero, y cuando uno sabe que un caballo le salió bien y le salió mal, o no le salió del todo como quería, pero no salió mal como tal, uno como montador lo sabe. Eso tampoco me gusta ir donde los dueños o empezar a escuchar quejarse. Cada uno sabe, cada uno sabe y nada, para la próxima seguir mejorando y tratar de llegar al punto otra vez donde ese animal salga en su perfección. Si tienes el caballo para todos los vas a tratar de sacar a su perfección, pero tiene uno también estar consciente de qué calidad de caballo tú vas a presentar y en cuáles son los placements, ¿sabes? Los lugares que lógicamente tú vas a poder obtener. Si tuviste más, pues gracias a Dios y a tu trabajo. Pero tú también tienes que ir consciente con los que vas, respetando los que están y la habilidad que tiene cada uno. El resto es tu trabajo y que el caballo en ese día coopere igual como se ha estado trabajando. Claro. Y ya que estamos hablando de la pista, lo vemos entrar con sus ejemplares. Conquistador, Contesa,
Agnes Condesa la también, competí como 3 veces antes Ajá. de que Jonathan sacara el mundial. Sí, Conquistador. ¿Qué hace José Nieves en ese pedacito que digo yo, el túnel entre la prepista y la pista? ¿Qué es lo último que pasa por su mente cuando va para adentro a guerrear? Pues mira, siempre me encomiendo a Dios. Le pido a Dios que el caballo salga en, en- en su mayor capacidad, sabiendo lo que el caballo puede hacer en ese día, que haya una presentación correcta eh, y analizar el caballo desde que arranca, qué actitud tiene. Está bien positivo hoy, está un poquito bajito, dame darle una chupadita de dientes, acoplarte al caballo y, y buscar hacer un máximo, pero siempre tratando que se vea correcto. Me gusta mucho Una presentación limpia. limpia, me gusta ver caballos que se vean disfrutando a la vez que se compiten. No, por lo menos esa es mi personalidad en cuestión de que cuando yo vea ese video, yo vea que ese caballo va montado y yo nada más le tengo que decir cuándo es derecha, cuándo es izquierda. No siempre vamos a tener esa oportunidad de caballo, pero si uno como montador se le convierte un requisito a uno, tiene mucha consistencia en tener ese tipo de presentación, a veces tenemos buenos resultados porque son caballos buenos, pero a mí en un caballo, verme en un video que tengo que estar encima del caballo y acosando el caballo y como que la estoy pasando un poquito mal, aunque haya tenido buena presentación, sabiendo que el caballo no quiso cooperar o pues no siento que todavía he hecho el máximo, todavía no le he llegado al máximo de presentación a ese caballo y eso me lleva a llegar a la finca y tenemos que llegar a esta presentación. ¿Cómo lo hago? Usted tiene un estándar muy alto para su trabajo. Que si tú no tienes un estándar alto, te vas a complacer con cualquier cosa. O simplemente vas a decir, no, el caballo, es que el caballo es así, no da más. Conformarse con Te lo que fue. conformaste, no. Tú no, si tú sabes que el caballo lo puede hacer mejor y que tú puedes llevarlo a hacerlo mejor, pues tú tienes que, para eso, para eso tú Siga trabajas, para eso trabajando, si me metí es para estar siendo entre los buenos. haciéndolo Y bien no hecho. simplemente va a montarme un caballo y entrar por allí ya y salir. Que haya esa firma, Ajá. Pues el ese sentido de detalle. compromiso que decía yo desde antes, que usted no lo hace por hacerlo, lo hace con un fin y Eso te define a ti como llegarlo. persona en, Claro. en el ambiente de los caballos, a cada uno de los montadores. Tú ves a Jaime Suárez, a Jorge, a Jimmy, a alguien que igual a muchos más, a Pascual, a Javier, a sin número, a cada uno de los montadores. Y más o menos sabiendo el caballo que tiene, pero todos tenemos una idea de más o menos cuál es la imagen que ese caballo tiene que tener en el estilo de andar. Dónde va a tener la cabeza, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Me entiendes? Cómo el caballo va a girar. Porque cada uno de ellos tiene una forma de ser, que le guste el caballo lo haga, de sentirlo en esa manera y el caballo termina cogiendo ese estilo. Eh, y eso uno lo puede percibir cuando los miras en la competencia y ese es lo que te hace ver en la pista, te define a ti entre el grupo. Ese estilo es lo que a la gente le llama la atención. Si tú no estás, si tú no tienes un estilo que le guste a la gente como el caballo se presenta, pues tú tampoco vas a tener mucho trabajo. ¿Cuál es la palabra que más representa su trabajo? Buena pregunta. Yo diría ética, que significa muchas cosas, todo lo correcto, lo positivo, la dedicación. Yo creo que esa palabra abarca todo el sentido. Ética en el trabajo, ética en mi persona, en mi comportamiento, en cómo atiendo a los demás, cómo interactúo con los demás. Eh, yo creo que es la palabra. ¿Quién ha sido la persona más influyente de su carrera?
Desde niño, mi familia, eh, me gustaría no, porque mi papá es una influencia en muchas cosas y la mayoría de mí como persona, pero como caballista, mi tío Juan Ramón García eh, fue una persona muy importante. Tengo dos personas y otro tío mío que me apoyó mucho, eh, es Benjamín Bravo. Él fue más un apoyo en comprar los primeros caballitos y hacer una inversión en ciertos caballeros para los hijos. Y en una faceta fui su montador en Puerto Rico, ¿no? Yo no estaba en ese inicio que de verdad no, hoy en día no me siento que pudiera usar la palabra de montador, pero obviamente por el cariño y me dieron la oportunidad y me apoyaron muchos años. Fueron las dos personas y como ejemplo de vida, fueron personas de gran influencia. ¿En qué me refiero? En lo que es el esfuerzo. Juan Ramón García, él siempre me decía que uno no es lo que se cree que uno es. Tú eres lo que los demás digan de ti. O sea, lo que tú reflejes, si las demás están hablando de eso, es porque eso tú reflejas, esa es tu actitud, ese es tu... No quiere decir que todo el mundo va a hablar lindo, pero si alguien habla, todo el mundo habla correcto de ti, es porque eres una persona que tiende a ser correcta. No te creas lo que tú crees que tú eres. Oye, mira, atiende la importancia que la gente te dé. Si te pregunta, me puedes ayudar con esto, me puedes ayudar con lo otro. No te pidan yo, no, ¿tú me entiendes? Porque no lo consideran conocedor. No, exactamente. Y lo usé de esa manera. Y Benjamín Bravo, pues, vuelvo y te digo, fue el que empezó a invertir sus primeros dineros y siempre tuvo la paciencia, el cariño de yo montar esos animales aunque estuviera haciendo las cosas mal. No hubo queja, sí, hubieron momentos de cambio, mira, voy a usar otro montador, quédate tú con estos nada más. Entonces obviamente pues los caballos en ese momento que buscaron otro montador eran técnicamente los caballos que tenían más posibilidad. Pues yo en ese momento dije, espérate, si tienen que buscar a otros, es que yo tampoco no está al nivel. No estoy al nivel y yo tengo que aceptarlo. Con el tiempo pues fue una de las cosas que yo dije, tengo que ir a aprender a algún lado, y busqué aquí en los Estados Unidos. Y gente de perseverancia, de esfuerzo, de que las cosas no vienen fácil, que no te sientes a que te las den. Tienes que sacrificarte y tienes que trabajar y tienes que pasar trasnochadas y más rato. ¿Me entiendes? Lo que tú tienes que tratar de no corromperte, de no tomar un concepto erróneo por la situación que estés pasando en el aprendizaje, sino de que es un esfuerzo que todos internamente tienen que pasar para valorar si llegan al momento que quieren llegar y la gente se lo reconoce. Ellos tienen que valorar eso, porque cuando miran para atrás dicen, no fue fácil y lo logré. Y esas personas, yo de niño, pues viendo cada uno y los ejemplos que nos dieron de vida en su esfuerzo, siempre tuve como que una claridad de que fácil no es. ¿Tiene algún recuerdo de su infancia que cree que lo ha ayudado a definir la persona que usted es hoy? Pues con eso nos dijo mucho, claro, pero digo yo como un recuerdo en particular o simplemente el ejemplo. Mis papás y mi mamá. Mi papá, aunque no es caballista, pero lo considero la persona más correcta que he podido encontrar en mi vida. Mi papá, un señor de muy pocas palabras, un señor que estaba disponible para cualquier, igual mi mamá, cualquier persona necesitara una ayuda. Mi papá siempre una persona que te apoyaba de una forma cómica,
¿sabes? Con indirectas o cosas, te dan Ujú. ganas de reír, pero siempre sentías ese apoyo Y entendí el y mensaje. entendía el mensaje. Y, y el ejemplo de no importa lo que pase, lo malo que te pase, porque cuando uno le pasa tantas cosas negativas, llegas a un momento que tú quieres Mm. ser recíproco negativamente con esas personas. Y yo de mi papá y mi mamá, pues son gente muy de iglesia, eh, pero consciente del mundo, ¿no? Y siempre fueron correctos y siempre me dieron un ejemplo de lo correcto, aun con los que en algún momento le faltaron el respeto a ellos o hicieron algo malo, esto y lo otro. Mi papá siempre fue correcto. Nunca se negó, nunca dio la espalda, nunca... Y trato. Yo creo que nunca llegaré a ser como mi papá, pero trato de que eso sea lo que yo refleje como persona, per se, interactuar diariamente, ser esa persona. Que no importa lo bien que me vaya, lo mal que me vaya, no dejar de ser gente. No, no cerrarme, el que me necesiten ayuda, pues dársela, obviamente. Eh, pero ver a mi papá un ejemplo de vida como persona. No sé por qué no tiene nada que ver con los caballos, pero Si tuviera la oportunidad de volver a empezar todo lo que ha hecho, ¿lo haría igual? no. ¿Qué haría? Me asustó. Terminaría la universidad y trataría de seguir, hubiera terminado la carrera universitaria y ya después, ¿sabes? Sí, estando con los caballos, ¿no? Ajá. Pero Pero tener esa seguridad. tener esa seguridad, porque Ujú. eh, cuando tienes seguridad de algo, a veces no te metes tanta presión y las cosas a veces fluyen mejor. Es verdad. Te salen las cosas más sin buscarlas, Ujú. te salen. Pero cuando sientes que no sabes hacer más nada, eh, al no verte que no sabes hacer otra cosa, y en un momento sientes que se están cerrando las puertas, por decirlo así, eh, es un momento de estrés Ujú. que uno no se lo desea a nadie, no es una forma bonita de sentir. Yo te lo digo como poca experiencia, no, porque no tuve que vivir ese estrés como tal, en tanta magnitud, porque yo me fui en el tiempo del COVID, yo me fui a estudiar refrigeración y me certifiqué de refrigeración. Y después que me certifiqué, que pensé en un momento que me salía los caballos y me iba a ir para eso, tuve un alivio, pues no dependía de los caballos. Y se abrió todo. Y Dios sabrá lo que hace. Siempre de momento la gente pegó a llamar, eh, eh, y obviamente la pasión de uno y volví, reentré en los animales. No tenía la misma ilusión, o sea, como que uno va perceptivo de que Mm. esto va a haber otro momento y mejor me voy para allá, que es más necesario que esto, que lo otro. Pero de en adelante siempre, la gente siempre me ha mostrado mucho interés en que sea parte Ujú. de, de trabajar los animales de ellos. Estando en un sitio siempre hay gente que te llama, siempre hay gente que se mantiene en contacto. Y gracias a Dios no, eh, mm, sigo en los caballos, pero Depende. no tengo esa preocupación. Por Ujú. eso es lo único que yo cambiaría. Tener algo que sepas hacer bien, que sea algo necesario en el mundo para trabajar diariamente y para Ujú. mantener tu familia, pero el resto no. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todas esas cosas que uno ha vivido, buenas, y las otras no es que sean malas, es que de pronto Lecciones. no fueron lecciones que te salieron como tú querías, Sí, pero son lecciones, no es que sean malas. Todo eso sí. no lo cambio, porque si no tú no sientes la magnitud de lo que estás aprendiendo y no le prestas la atención que le tienes que prestar. Es verdad, como que valora uno los logros un poco más. Sí, mucho.
José, ¿qué quiere que la gente sepa o recuerde de usted? Que trato de ser una persona correcta, una persona que cuando vean a uno, oigan de uno, tengan una imagen de cosas positivas, como montador, como persona, como compañero, como amigo. Creo que es lo más que quiero que sepan de mí, que me reconozcan algo como tal, así, de que grandioso, que esto, lo otro. Pues las hazañas que uno haga se reconocen solas, ¿me entiendes? Y la gente, el que te valoró siempre va a reconocer y te va a exaltar o va a mencionar algo per se. Eso ya uno lo tiene que probar. Pero que sean cosas bonitas. Trato de siempre de que si alguien sale algo de la boca de mí, que sean cosas bonitas, pero para eso tengo que tratar de mantenerme actuando bonito y no importa los contratiempos, saber cómo asimilar y cómo sobrellevar esa situación y corregir esa situación y que se convierta en algo positivo, tanto para mí como para la otra persona, ¿me entiendes? O para el otro animal, lo que sea. Eso es lo que, para mí eso es lo importante de vivir. Muy bien. José, muchísimas gracias por este Un rato. placer. Aguantamos frío, pero Uf, qué ponerme rica jacket conversación. Me alegra por fin tenerlo en Perfiles del Paso Fino. Muchas gracias. El placer es mío, que se vuelva a repetir. Tenga buenas noches. Eso. Saludos a todos. Vamos, Rivers. Cerramos en el fen. Sube las manitos derechitas, la mirada siempre para adelante.